Hola muchachos? ¿Cómo están? Espero realmente se encuentren muy bien. Yo soy Gerardo Alférez y estoy aquí de vuelta con ustedes en su clase Moldes y Herramientales. En esta ocasión traigo para ustedes la sesión número 6, en donde hablaremos acerca de la determinación de la capacidad de la máquina para que nuestro proceso de inyección de plásticos sea realmente productivo. En sesiones anteriores hablábamos de las herramientas que nos ayudaban a diseñar un molde para que éste pudiera funcionar de manera correcta. Bueno, pues eso no lo es todo para garantizar que nuestro proceso sea realmente productivo, sino que lo que también tenemos que tener en cuenta es cuál es la máquina que vamos a utilizar y si realmente esta máquina tiene la capacidad para poder garantizar la productividad de nuestro molde. Así que bueno, vamos comenzando con esta clase, espero que sea de su agrado. Muy bien, ¿cuáles son esas consideraciones especiales para la selección de la máquina de inyección? Bueno, en este caso son tres consideraciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que son la fuerza de cierre de la máquina, el volumen de inyección que se requiere para llenar el molde y las dimensiones de la máquina para poder albergar el molde en ella. La fuerza de cierre es la fuerza que va a contrarrestar la presión de inyección que se genera en la cavidad del molde y bueno, esta fuerza de cierre se lleva a cabo eh, aquí en la unidad de cierre de la máquina. Voy a cambiar el apuntador a láser para poder señalar cada una de estas diapositivas. Bien, el volumen de inyección necesario, perdón, antes de continuar con la explicación, la fuerza de cierre va a ser específica para cada pieza que diseñemos y bueno, vamos a aprender en esta sesión a calcularla. El volumen de inyección es la cantidad de material que se necesita para llenar el molde y las dimensiones de la unidad de cierre, como ya les decía, tenemos que tenerlas en cuenta para saber si las dimensiones del molde que estoy diseñando y estoy manufacturando van a caber dentro de la unidad de cierre. Muy bien. La unidad de cierre es la responsable de proporcionar la fuerza necesaria para contrarrestar toda la presión aplicada desde la unidad de inyección. Determinar el tonelaje o fuerza de cierre correcta no es una tarea simple. Debe proporcionarse un soporte que debe ser como una roca sólida para evitar rebabas y daños. Para verificar si la fuerza de cierre de la máquina a seleccionar será suficiente, deberá considerarse la superficie proyectada de la pieza por la presión de inyección en la cavidad necesaria para inyectar la pieza. Es una fórmula simple, aquí la podemos observar, en donde tenemos que la fuerza de cierre es igual al área proyectada de la pieza multiplicada por la presión en la cavidad. Es recomendable que la fuerza de cierre máxima de la máquina a seleccionar sea aproximadamente un 20% superior a la necesaria para la inyección de la pieza en cuestión. Esto para garantizar que a lo largo de todo mi proceso la máquina va a poder satisfacer la demanda de presión de fuerza de cierre para nuestro molde. Bien, el punto de partida para determinar la fuerza de cierre apropiada es calcular el área proyectada de una pieza individual. Una vez se obtiene toda el área superficial, se debe multiplicar por el número de cavidades en el molde. Si el molde tiene canal frío, en este caso canales de distribución, se debe sumar también esa área proyectada al área final de la pieza. En la pieza del ejemplo, el área proyectada es la que se muestra en color verde en la figura de abajo, que es el área que se dibuja de las cavidades y la colada cuando éstas se observan desde una vista superior. Aquí podemos observar a partir de una vista isométrica todas las características que comprenden una pieza, ¿no? Aquí tenemos el canal de la colada, los canales de distribución y las cavidades de las piezas que vamos a formar. Este es un ejemplo que vamos a analizar a lo largo de esta sesión, para el cual vamos a determinar todos estos factores que intervienen en la determinación de la máquina correcta. El área proyectada de esta pieza en cuestión sería más o menos esta que tenemos aquí, que es básicamente cuando nosotros observamos desde la parte de arriba esta pieza en sus clases de dibujo, como sabrán, de sus clases de dibujo, perdón. am, Esta vista de aquí, pues es la vista superior, básicamente es la vista superior de esto que tenemos acá, ¿sale? Entonces, toda la parte color verde, coloreada en color verde, es el área proyectada de esta pieza. Aquí no vamos a tomar en cuenta los orificios que se forman en las placas. Bien, el otro factor para poder determinar la fuerza de cierre es el factor de presión.
y este se encuentra en las hojas técnicas de las materias primas y es diferente para cada resina. El proveedor del material es quien proporciona estos datos, entre otras características que se deben considerar para mejorar el cálculo de la fuerza de cierre. En la tabla de la derecha se observan algunos valores de factor de presión dados para diferentes materiales. Este factor está en toneladas por pulgada cuadrada y en toneladas por centímetro cuadrado. Aquí está la tablita, estas son las resinas, obviamente no están todas, a lo mejor sí hay muchas de ellas, y aquí están los factores de presión para cada una de estas resinas, tanto en toneladas por pulgada cuadrada como en toneladas por centímetro cuadrado. Si se fijan, todos estos factores tienen un rango, y ese rango pues lo vamos a determinar a partir de la longitud de flujo y el espesor de la pieza que vamos a fabricar. Bien, otro factor muy importante que también se tiene que tomar en cuenta es el factor de viscosidad, perdón, que es un factor que se debe de multiplicar al factor de presión para de esta manera tener un mejor cálculo de la presión de inyección que se requiere en la cavidad, para poder obtener un cálculo más preciso de la fuerza de cierre necesaria. Lo siguiente que necesita ser considerado posterior al cálculo del tonelaje con base al área proyectada es la fluidez del material. El Melt Flow Index o Melt Flow Rate, que en cristiano es el índice de fluidez, se encuentra en la hoja técnica del material. Un material con alto índice de fluidez requiere menos presión de la unidad de inyección para completar la fase de empaquetamiento, así como también una fuerza de cierre menor. Y al contrario, aquellos materiales que tienen un índice de fluidez mucho menor requieren una mayor cantidad de presión de inyección y también una fuerza de cierre mayor. Bien, ¿qué es el índice de fluidez? El índice de fluidez es el dato reológico más utilizado para examinar y estudiar el comportamiento de los plásticos en muy diferentes procesos de fabricación. Es el número de gramos de un termoplástico a 190 grados centígrados que puede pasar a través de un orificio de 2.095 milímetros durante 10 minutos, bajo una presión de 2160 gramos fuerza. Les explico un poquito cómo está cómo se realiza esta prueba. Es una norma ASTM, ahorita no tengo el dato del número, pero es una prueba ASTM, que consiste en introducir una cierta cantidad de plástico en un cilindro hueco, que está rodeado por resistencias eléctricas que van a calentar el material a 190 grados centígrados. Este material es presionado por una varilla y una pesa que ejerce una presión de 2160 gramos fuerza. El material termoplástico fundido va a pasar a través de un orificio de 2.95 milímetros y al cabo de 10 minutos se va a pesar esa cantidad de material que pasó a través de ese orificio. Y bueno, cuando terminamos la prueba, pues este índice nos da la cantidad de material que pasa por ese orificio en un determinado tiempo, y a eso le vamos a llamar índice de fluidez. Y nos sirve para determinar si, por ejemplo, el material es apto para inyectarse o es apto para otros procesos, como por ejemplo el proceso de extrusión o extrusión soplo. Dependiendo del índice de fluidez que tenga, podemos determinar para cuál proceso es más apto el material en cuestión. Entonces, bien, a partir del índice de fluidez, los proveedores de resinas nos pueden aportar este factor de viscosidad que básicamente lo utilizamos para multiplicarlo por el factor de presión y por el área proyectada. Voy a regresar un poquito por el área proyectada para obtener la fuerza de cierre necesaria para inyectar nuestra pieza. Ok. Otra forma en la cual nosotros podemos determinar este factor de presión es a partir de ciertos cálculos y gráficas, para los cuales, pues, o a partir de los cuales nuestro cálculo puede ser más preciso. Y bueno, vamos a explicar un poquito este procedimiento. Ahora sí que la manera sencilla es esta que tenemos acá atrás, en donde simplemente multiplicamos el factor de presión, el factor de presión por el área proyectada, aquí en esta diapositiva, por el área proyectada, por el factor de viscosidad y obtenemos la fuerza de cierre. Así de fácil, ¿sale? Aplicamos esta fórmula y así de fácil vamos a obtener la fuerza de cierre. Sin embargo, no siempre es lo más preciso, lo más exacto, o la mejor práctica,
porque como ven, este factor de presión pues tiene rangos pues bastante elevados. Por ejemplo, en el caso del ABS, que es un material que vamos a analizar más adelante, tenemos que el factor de presión tiene un rango de 2.5 a 4 toneladas en el caso del sistema inglés, o de 0.38 a 0.62 toneladas, que también pues es una diferencia bastante alta en el caso del sistema internacional. Entonces, ¿cómo saber yo cuál es el rango o cuál es el valor exacto que voy a utilizar para la pieza que voy a fabricar? Como ya les decía anteriormente, muchos proveedores nos saben decir cuál es ese factor a partir de conocer cuál es el espesor de la pieza y la longitud que va a tener el flujo del material en el molde. Pero muchas veces no vamos a tener esa posibilidad y por lo tanto es más conveniente poder calcularlo nosotros manualmente. ¿Y cómo se hace? Bueno, para determinar el factor de presión es necesario evaluar tanto la longitud del flujo como el espesor de pared. Para esto se realiza la llamada relación de aspecto, donde se compara la longitud del flujo desde el punto de inyección hasta el final del llenado, con el espesor de la pared. Una relación de aspecto de menos de 150 tiene riesgo bajo de rechupes, problemas de llenado o inestabilidad dimensional. En el ejemplo podemos apreciar la longitud del flujo en color rojo, lo cual se mide desde el bebedero hasta el punto más alejado de la pieza, encontrando un valor de 136.57 milímetros y el espesor de la pieza que es de 0.8. Aquí está la figura, aquí está la longitud de flujo en color rojo. Vamos a observar el recorrido del material plástico fundido desde donde se inyecta al molde a través de la boquilla de la máquina hasta el punto más alejado de la pieza, ¿sale? Sumadas todas esas distancias nos va a dar 136.57. Y es sencillo, miren. En el caso del bebedero tenemos una longitud de 60 milímetros y en el caso del canal de distribución tenemos una longitud de 20 milímetros desde el centro hasta, hasta el punto de inyección. Y a partir del punto de inyección tenemos una trayectoria en diagonal hasta el punto más alejado, que es una de las esquinas de la pieza. Bien, pues parece fácil porque simplemente va a ser sumar 60 más 20 más esta distancia que tenemos aquí. Sin embargo, esta distancia no la tenemos de manera explícita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a recurrir a un teorema muy famoso, que es el teorema de Pitágoras, a partir del cual podemos calcular la longitud de la hipotenusa a partir de la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Bien, la longitud del cateto adyacente no la tengo también de manera explícita. Sin embargo, sé que la longitud total de la pieza es de 80 milímetros y suponiendo que la entrada o el punto de inyección se encuentra al centro de la pieza, entonces la distancia desde el punto de inyección a esta orilla de la pieza es de 40 milímetros, mientras que el ancho de la pieza me va a dar el valor del cateto opuesto, que es 40. Entonces ambos catetos tienen un valor de 40 milímetros sumados elevados al cuadrado y sacándole raíz cuadrada nos va a dar el valor de la hipotenusa, que sumada la hipotenusa a los 20 y a los 60 milímetros que tenemos de la trayectoria anterior nos va a dar 136.57 milímetros. Dividimos esos 136.57 milímetros entre el espesor de la pieza y nos va a dar una relación de aspecto de 170 a 1. Más adelante voy a explicar más a detalle este procedimiento para que no piensen que yo simplemente me estoy fumando todas estas fórmulas y datos. Bien, una vez que conozco la relación de aspecto, puedo utilizar una gráfica como esta, en donde se puede obtener para cada curva de relación de aspecto, es decir, el largo de flujo, espesor de pared, esa es la relación de aspecto, o la relación largo de flujo, espesor de pared, entrando con el espesor de la pieza en el eje de las abscisas, la presión en la cavidad en el eje de las ordenadas. Aquí está la gráfica. En la parte de abajo, o en el eje de las abscisas, vamos a encontrar diferentes espesores de pared. Vamos a encontrar de este lado una serie de curvas que representan diferentes valores de relación de aspecto. Tenemos 50, 100, 150, 200, 250, 275 y 300. Y en la parte de la izquierda vamos a obtener la presión de la cavidad en bares, que es un valor para calcular presión.
La presión en la cavidad está expresada en bar en esta gráfica, en donde un bar es igual a 1.02 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la presión obtenida en el eje de las ordenadas habrá que multiplicarla por 1.02 para obtener la presión en kilogramos por centímetro cuadrado, y de esta manera poder convertir de una manera más fácil y sencilla la presión a toneladas por centímetro cuadrado, que a final de cuentas es el valor que nosotros necesitamos. Muy bien, vamos a explicar un poquito un ejemplo de cálculo de fuerza de cierre para la misma pieza de ejemplo. El material que vamos a utilizar es ABS. Y bueno, el primer paso es calcular el área proyectada de la pieza. ¿Sale? Como podrán observar, la pieza básicamente es un rectángulo que al centro tiene un orificio. Por lo tanto, al área del rectángulo le vamos a restar el área de esos círculos que se forman al centro. ¿Sale? Y vamos a multiplicar por 2, ya que contamos con dos cavidades. 1, 2. Bien, el largo de la pieza es de 80 milímetros por 40 milímetros de ancho por dos cavidades, menos el área del orificio. El área de un círculo es 3.1416 por el radio al cuadrado. En este caso el dibujo me indica el radio de este círculo del orificio. Lo multiplicamos nuevamente por 2 porque en realidad son dos orificios los que tenemos en nuestra pieza. Y a eso le vamos a sumar el área proyectada de la colada, que si nosotros la observamos desde arriba, a pesar de que son dos cilindros, vamos a observar un simple rectángulo, que tendrá una longitud de 40 milímetros, porque son 20 milímetros del centro al primer punto de inyección y 20 milímetros del centro al otro punto de inyección. Entonces tenemos una longitud total de 40 milímetros por 5 milímetros de anchura, que es el diámetro que nos está indicando que tiene nuestro canal de distribución. Bien, una vez que realizamos este cálculo del área, obtenemos que el área proyectada de esta pieza es de 5.972 milímetros cuadrados o 59.72 centímetros cuadrados. Muy bien, ya que tenemos el área proyectada, pues ya estamos un paso más adelante de poder determinar la fuerza de cierre necesaria para esta pieza, y lo siguiente sería entonces determinar la presión en la cavidad o la presión de inyección. Lo vamos a hacer a partir del método gráfico y no a partir de los datos de las tablas de los proveedores. Bien, lo primero que tengo que hacer para poder utilizar el método gráfico es calcular el recorrido de flujo para poder llegar a la relación de aspecto. Bien, nuevamente tenemos aquí la longitud de flujo. Los primeros 60 milímetros son del bebedero, los otros 20 milímetros son de la colada y los otros milímetros que tenemos aquí son del recorrido que hay desde el punto de inyección hasta el punto más alejado del mismo. Aquí tenemos el cálculo desglosado, donde tenemos 60 más 20, 60 más 20, más la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, que nos va a dar el valor de la hipotenusa. La suma de todo esto me va a dar un recorrido de flujo de 136.57 milímetros. El siguiente paso es calcular la relación de flujo y determinar con ello la presión en la cavidad a partir del método gráfico. Bien, el recorrido de flujo es de 136.57 milímetros y el espesor de pared es de 0.8 milímetros, dándome una relación de flujo o relación de aspecto de 170 a 1. O sea, 170.71 podemos cerrarlo a 170. Con la relación de flujo de 170 y el espesor de pared de 0.8 milímetros, del gráfico podemos deducir que la presión en la cavidad es de 453 bar. ¿Cómo utilizamos el gráfico? Bien, como ya les mencionaba, tenemos diferentes curvas para relaciones de aspecto y diferentes valores para el espesor de pared. En este caso vamos a seleccionar el espesor de pared de 0.8 milímetros, que es el espesor de la pared de nuestra pieza, y vamos a trazar una línea recta de manera vertical hasta interceptar la línea que corresponda a la relación de aspecto con la cual nosotros contamos. Bien, antes de continuar la explicación, les comento, en algunas ocasiones, el espesor de pared no va a ser constante en las piezas. Por lo tanto, es muy importante seleccionar el espesor de pared mínimo que tengamos en la pieza para poder utilizar la gráfica. Bien, dicho esto, entonces, vamos a interceptar
con una línea recta vertical hacia arriba con la curva que corresponda a la relación de aspecto que nosotros tenemos. Aquí nos vamos a encontrar con un pequeño detalle o sorpresa. La línea de 170 no existe realmente en el gráfico. Y no es que yo simplemente me haya fumado aquí un porro y haya yo dicho, pues entonces vamos a poner aquí más o menos, aquí empieza la línea de la curva de 170 y vamos a trazar la línea más o menos por aquí y bueno, este es el valor que yo considero que va a ser. No, realmente los valores de las curvas los vamos a obtener de manera experimental. Es la manera más exacta de poder obtener estos valores. Sin embargo, cuando no los tengo la posibilidad de realizar una interpolación. Esta interpolación no es tan precisa como los datos experimentales, sin embargo, podemos aproximar el valor real que vamos a tener en cualquiera de los casos que no se acoplen a las curvas que tenemos en la gráfica. Una interpolación es básicamente una regla de tres, en la cual a partir de datos que ya conozco de la gráfica, que sé que puedo leer en la gráfica, yo puedo obtener un valor que no puedo leer. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a suponer que la relación de aspecto de nuestra pieza es de 150 y no de 170. El espesor de pared sigue siendo el mismo. Vamos a realizar esta intercepción entonces con la curva de relación de aspecto de 50. Si realizamos esta intercepción y leemos la presión en la cavidad para una relación de aspecto de 150, obtenemos un valor de 400 bar en la presión de inyección. Aquí está, ¿sale? Entonces, básicamente una regla de tres es definir si para un valor dado tenemos un valor tal, entonces para este otro valor que no conozco, ¿cuál es el valor tal que yo obtendría? ¿Y cómo funciona la regla de tres? Recuerden, vamos a multiplicar 170 por 400 y el resultado lo vamos a dividir entre 150, ¿sale? Entonces aquí hay una multiplicación, aquí hay una división y vamos a obtener el valor de aquí, que les comento nuevamente, no es un valor real. El valor real solamente lo vamos a obtener de manera experimental. Sin embargo, es una aproximación que nos puede servir, o es una herramienta que nos puede servir para dar una aproximación al valor que pudiéramos tener en la gráfica. Entonces, bueno, una vez que realizamos esta regla de tres, obtenemos que el valor de presión en la cavidad es de 453 bar, que multiplicado por 1.02 para convertirlo a kilogramos por centímetro cuadrado nos va a dar un valor de 462.06 kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez calculado esto, el siguiente paso es multiplicarlo por el factor de corrección. El factor de corrección básicamente es el factor de viscosidad del material y para el ABS de la tablita obtenemos que tenemos un valor de factor de viscosidad de 1.3 a 1.5. Vamos a tomar un valor medio y vamos a completar nuestro cálculo con él, ¿sale? Sustituimos los 462 kilogramos por 1.4, que es el factor de corrección para el ABS, y la presión en la cavidad que obtenemos es de 646.88 kilogramos por centímetro cuadrado. El último paso es calcular la fuerza de cierre a partir de la fórmula que ya conocemos, que es, no voy a seguir regresando, no importa, aquí está, es esta fórmula que les mencioné al principio de la clase. Sustituimos los valores, aquí está, fuerza de cierre es igual al área proyectada, que son 59.72 centímetros cuadrados, por la presión de inyección, que son 646.88 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso, los centímetros que están dividiendo se eliminan con los centímetros que están multiplicando y el resultado me queda en kilogramos, dándome un total de 38.631 kilogramos, que convertidos a toneladas nos da 38.6 toneladas. Por lo que la máquina de inyección deberá tener una fuerza de cierre mínima de 40 toneladas para poder inyectar la pieza. Considerando un 20% más, nos dará alrededor de 50 toneladas, más o menos como 48 toneladas. Entonces, la fuerza mínima que requerimos de la máquina es de 50 toneladas. ¿Sale? Entonces, bien, aquí está el ejemplo completo.
Esto obviamente lo voy a dejar ahí en la presentación de la sesión en la plataforma, pero básicamente este es el procedimiento que debemos de llevar a cabo para determinar la fuerza de cierre necesaria para una pieza en cuestión, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues no es todo. Todavía no hemos llegado al final porque aún faltan algunas otras cosas que tenemos que considerar para garantizar que la máquina que voy a utilizar para fabricar la pieza del molde es la ideal para hacerlo. ¿Y cuáles son estos otros factores? Bueno, uno de ellos es el volumen de material que necesito. Otros factores a tener en cuenta a la hora de la selección de la inyectora adecuada para la pieza a producir será la capacidad de inyección y de plastificación para conocer si la unidad de inyección puede llenar la cavidad del molde con el material plastificado. Estos datos son suministrados por el fabricante de inyectoras. Ok, pero lo que no sabe el fabricante de inyectoras es el volumen de material que yo necesito para fabricar la pieza. ¿Sale? Entonces tendré que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, volviendo a nuestro ejemplo, se debe considerar las dimensiones tanto de la pieza como de la colada para determinar el volumen de resina necesario para llenar el molde. A partir de esta fórmula podemos nosotros calcular cuál es el volumen total de material que se necesita para llenar todo esto. ¿Sale? Entonces, podemos decir que el volumen total es igual a n, que es el número de cavidades, por el volumen de cada cavidad, más el volumen de la colada. O sea, el volumen de estos cilindros de aquí, más el volumen sumado de las dos cavidades. Bien, aquí está el ejemplo de cálculo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a calcular el volumen de la cavidad. Para ello necesito saber el área de la cavidad y posteriormente multiplicarlo por su espesor. El área de la cavidad ya lo habíamos calculado, inclusive aquí ya estoy colocando, multiplicando por 2, que son dos cavidades. Realmente este es el valor de n en mi fórmula. N es el número de cavidades, en este caso tengo 2, por eso es que aquí yo coloco un número 2. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo por separado, o se puede realizar este cálculo por separado, calculando únicamente el área de uno solo y posteriormente multiplicarlo por 2. Da lo mismo. Yo lo hice de esta forma porque pues es un poco más simple y además pues es un cálculo que ya había realizado anteriormente para calcular el área proyectada de la pieza. Bien, a partir de ese cálculo obtenemos que el área de la pieza es de 5771.7 milímetros cuadrados y que el espesor, a partir de los datos del plano, es de 0.8 milímetros. El volumen de la cavidad o el volumen de la pieza va a ser igual a 5771 multiplicado por este 0.8 y nos va a dar un total de 4617.4 milímetros cúbicos. Es conveniente que para fines prácticos convirtamos todos nuestros cálculos que estén en milímetros a centímetros. Entonces, convertidos estos milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, obtendríamos un volumen total de 4.6 centímetros cúbicos. Muy bien, este solamente es el volumen de las cavidades, el volumen de las piezas. El siguiente paso es calcular el volumen de la colada, que es esto que tenemos aquí. Bien, la colada se compone en este caso en específico, por dos cilindros de 5 milímetros de diámetro. Uno tiene 60 milímetros de longitud, que es el del bebedero, y el otro 40 milímetros, que es el de los canales de distribución. En este caso, no es igual que en el caso de la longitud de flujo. En este caso sí vamos a considerar ambos lados, todo el canal de distribución, ¿sí? Porque es calcular todo. Bien, entonces, bueno, ya tenemos definidos cuáles son los dos cilindros y el volumen del cilindro se calcula a partir de la fórmula área del cilindro por longitud. Ambos cilindros tienen el mismo diámetro, por lo tanto, ambos cilindros van a tener exactamente la misma área. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, pi 3.1416 por 2.5, que es el radio de este diámetro. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro de un círculo. Por eso es que aquí en el cálculo ponemos 2.5 elevado al cuadrado y eso me va a dar el área de cada uno de estos cilindros. Ok, el volumen del cilindro 1, para mí el cilindro 1 va a ser el del bebedero, es el área 19.6 por 60 milímetros de longitud, lo cual me da 996 milímetros cúbicos. Y el volumen del cilindro 2
que es el volumen que conforma los canales de distribución, es 19.6 milímetros cuadrados por 40 milímetros de longitud, que me da un total de 784 milímetros cúbicos. El volumen total de la colada va a ser 996 milímetros cúbicos, que es el volumen del cilindro 1, más el volumen del cilindro 2, dándome un total de 1780 milímetros cúbicos. Ya saben, para fines prácticos utilizamos un factor de conversión para convertir los milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Hagan su cálculo en casa para que vean que no los estoy choreando. Voy aquí a escribir un poquito el factor de conversión. ¿Sale? El factor de conversión básicamente son los milímetros cúbicos por un centímetro que contiene 10 milímetros. Si no están seguros de si esta relación es cierta, agarren una regla y cuenten las rayitas que hay en un centímetro y sepan que cada una de esas rayitas vale un milímetro, ¿sale? Entonces, para cada centímetro tenemos 10 milímetros. Este factor lo vamos a elevar al cubo porque tenemos que elevar al cubo también las unidades que conforman este factor de conversión. Si multiplicamos 1780 por este factor de conversión, vamos a obtener 1.78 centímetros cúbicos. Y este factor lo pueden utilizar también en algunos ejemplos anteriores, como por ejemplo, ya se me escapó. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Pero bien, en fin, ustedes pueden utilizar este factor de conversión cada que vayan a convertir de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, ¿sale? Y en el caso de las áreas también pueden convertir el área en milímetros cuadrados a centímetros cuadrados a partir de este mismo factor de conversión, solo que en ese caso lo único que tendrían que hacer es, en lugar de elevarlo al cubo, lo van a elevar al cuadrado y es todo, ¿de acuerdo? Pero ese es el factor de conversión. Bien, una vez que tenemos el volumen de el volumen de las cavidades y el volumen de la colada, el siguiente paso es sumar estos volúmenes para obtener el volumen total que necesito para poder llenar todo esto, toda esta pieza, ¿sale? Entonces, el volumen total me va a dar un valor de 6.38 centímetros cúbicos. Ahí está. Bien, entonces ya sabemos cuál es el tonelaje que requiere la máquina para fabricar esta pieza y cuál es el volumen de material que requiere la máquina para fabricar esta pieza. Bien, pues ahora entonces lo que necesito hacer es comparar estos valores con los datos que tengo de la máquina para saber si la máquina es apta para la producción de estas piezas. Si esta pieza yo la fuera a fabricar en la máquina que tenemos en la escuela, entonces tendría que considerar estas especificaciones, ¿sale? En la escuela nosotros contamos con una máquina Haitian modelo Marte G de 86 toneladas. Y bueno, ya al decir 86 toneladas, todos ustedes saben que esta máquina tiene una fuerza de cierre de 86 toneladas. Por lo tanto, pues ya sabemos que entonces esta pieza sí es posible fabricarla con esta máquina, ya que la fuerza de cierre necesaria es de como mínimo 50 toneladas. Y ya tener 86 pues nos va a garantizar que siempre vamos a tener la demanda suficiente de tonelaje para este molde. Pero aquí no va a terminar la explicación, ya que voy a explicarles un poquito en qué consisten cada uno de estos datos que el fabricante nos da para que cuando ustedes realicen la selección de la máquina para un molde en específico lo puedan realizar pues de la manera más acertada posible. Bien, las especificaciones de la máquina pues están divididas en las especificaciones de la unidad de inyección, las especificaciones de la unidad de cierre y algunas otras especificaciones. Además, podemos encontrar las características de las platinas de la máquina, en donde podemos encontrar las distancias entre los orificios para poder colocar clamps, la distancia entre barras, la carrera de apertura, las dimensiones de la boquilla, las dimensiones de la barra expulsora, etc. Vamos a analizar cada una de estas partes de manera individual para que quede un poquito más entendible. Vamos a comenzar analizando las especificaciones de la unidad de inyección, ¿sale?
En el caso de la máquina con la cual contamos en la escuela, pues contamos con una máquina con un usillo B, un usillo tipo B, que es un usillo cuya geometría le permite poder procesar una gran variedad de materiales. No solamente es para polietilenos ni para polipropilenos, sino que es un usillo pues bastante versátil debido a la geometría con la cual está diseñado. Este usillo tiene un diámetro de 36 milímetros, aquí está, diámetro del usillo, 36. La relación LD de este usillo es de 20. Recuerden ustedes que que con relaciones LD mayores a 20, pues podemos garantizar una plastificación mucho mejor y además pues podemos garantizar un mezclado en el caso de que tengamos que mezclar varios materiales, cargas o pigmentos, podemos garantizar un mezclado más homogéneo de las partes. Cuando nosotros adquirimos esta máquina, pues obviamente le platicamos al proveedor que nosotros somos muy fan, ahí en la Universidad de Guadalajara somos muy fans de mezclar diferentes materiales, por ejemplo, polímeros derivados del petróleo con algunos otros polímeros biodegradables, inclusive con fibras naturales como fibra de agave, etcétera. Pues bueno, a partir de ello se tomó la decisión de que el usillo más adecuado para los experimentos que nosotros realizábamos pues era un usillo tipo B porque nos permitía precisamente procesar diferentes materiales y además por su relación LD pues podríamos tener pues mezclados un poco más homogéneos. Bien, dicho esto, entonces el siguiente parámetro que vamos a analizar es la medida del disparo o la medida de la unidad de inyección de la máquina, ¿no? ¿Qué tanto material puede inyectar esta máquina? Bueno, en el caso de nuestra máquina podemos inyectar hasta 153 centímetros cúbicos, que es la medida, el volumen de inyección con el cual nosotros contamos. Y pues si observamos, realmente el volumen que nosotros necesitamos para llenar todo esto es de 6.38, ¿no? Entonces pues estamos bastante sobrados con el material. Por lo cual nosotros podríamos deducir que posiblemente este molde podríamos desarrollarlo con un mayor número de cavidades, ya que tengo material suficiente para poder llenar más de ellas. Sin embargo, pues tendría que entonces calcular nuevamente el área proyectada para saber si es posible que con estas 86 toneladas con las que cuento yo puedo llenar un mayor número de cavidades. ¿Sale? Realmente el dato que yo necesito de la unidad de inyección es el volumen de material que puede inyectar para que a partir de los cálculos que ya realicé pueda tomar una decisión y decir, para una decisión de decir, en esta máquina sí puedo meter este molde. Bien, sin embargo vamos a seguir analizando cada una de las especificaciones. Otra especificación que me puede dar el proveedor es el peso del disparo, el peso de la inyección. En este caso, casi siempre todos los proveedores nos lo van a dar en poliestireno, ya que cada material tiene una densidad diferente y por lo tanto pues es imposible determinar el gramaje de la inyección a partir a partir de esos datos, ¿no? Entonces por eso es de que siempre nos van a decir, en gramos de poliestireno podemos inyectar tantos gramos. Y en este caso podemos inyectar 139 gramos de poliestireno. Si quisiéramos saber cuántos gramos de ABS podemos inyectar, tendríamos que multiplicar el volumen de inyección posible por la densidad del ABS para obtener esos gramos, ¿no? Pero por eso es que casi siempre estos cálculos los dejamos en centímetros cúbicos porque pues es más fácil determinar a partir del volumen de inyección si la máquina va a llenar la cavidad. Ok, otra cosa que nos va a especificar el proveedor es la velocidad de inyección. En este caso tenemos una máquina que cuenta con una velocidad de inyección de 98 gramos por segundo, es bastante rápido. La presión de inyección de 173 megapascales. La velocidad de plastificación que es de 11.3 gramos por segundo. También es bastante rápido. Y la velocidad del usillo, en este caso puede llegar hasta 230 revoluciones. Bien, en cuanto a las especificaciones de la unidad de cierre, el primero pues es la fuerza de cierre con la que contamos, que son 860 kilonewtons u 86 toneladas por centímetro cuadrado o por centímetro cuadrado.
También tenemos la carrera de la máquina, de la unidad de cierre, que es de 310 milímetros. A partir de la altura máxima que nosotros, de la altura máxima del molde que podemos meter, tenemos una carrera de apertura de 310 milímetros. El espacio entre barras, que también es un factor muy importante a considerar, que en este caso es de 36 centímetros o 360 milímetros, que nos va a dar la pauta para saber si las dimensiones externas del molde ya ensamblado, pues va a caber aquí para poderlo meter a la platina. Si no, pues entonces tendré que considerar ahí algunas cosillas para reducir el tamaño y pues que el molde entre, ¿no? Ok, otra cosa también es la altura máxima que podemos tener de un molde y la altura mínima que podemos tener de un molde. En este caso es de 36 centímetros el máximo y de 15 centímetros el mínimo. Am, También nos dice cuál es la carrera de la barra expulsora. En este caso es de 100 milímetros, 10 centímetros. Y la fuerza de empuje que tiene esta barra expulsora, que en este caso es de 3.3 toneladas. Es una barrita pues bastante fuerte. En otras especificaciones pues podemos encontrar, por ejemplo, las características de la unidad hidráulica, la capacidad de aceite de la máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, las, las características que realmente a mí me interesan, pues serían en este caso el volumen que puedo inyectar de material, la fuerza de cierre y lógicamente las dimensiones de los moldes que yo puedo meter ahí. No puedo meter moldes más anchos de 36 centímetros ni más altos de 36 centímetros. Entonces, a partir de ahí, pues entonces ya esto nos da la pauta para yo poder diseñar un molde que tenga las dimensiones adecuadas para la unidad de cierre y también el volumen y la fuerza, perdón, y el volumen de plástico adecuado para esta máquina. ¿Sale? Entonces, bien, una vez que ustedes analizan todo esto, lo relacionan con los temas anteriores, si ustedes lo hacen de manera correcta, créanme que siempre van a poder diseñar moldes que sean realmente funcionales y que cumplan con las características necesarias para poder fusionarse con la máquina de manera adecuada y poder tener un ciclo productivo un ciclo más productivo de piezas, ¿sale? Entonces, bien, muchachos, hemos llegado al final de esta explicación. Realmente hay mucho por lo cual alegrarse, ya que, como ya les mencionaba, a partir de todos los temas que hemos visto durante estas 6 sesiones, si ustedes aplican estos conocimientos realmente con conciencia durante el diseño de sus moldes, créanme que van a poder diseñar moldes que sean realmente productivos. Entonces, a partir de aquí, las siguientes clases ya van a enfocarse más hacia el diseño y manufactura de moldes como tal. Ya vamos a enfocarnos más a la realidad, pero siempre debemos de tener en cuenta todos los aspectos teóricos que ya hemos analizado hasta ahorita. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su atención. Les dejo las actividades en la plataforma junto con la presentación por si llega alguna duda y espero verlos pronto, muchachos. Saludos.